ya de inmediato con las 7 palabras. Y pues como hemos cantado, hermanos, dice el canto, me dice que te amo. Qué gran amor, hermanos. Qué gran amor nos ha demostrado nuestro Dios, que a pesar de que somos, Él nos ama. Él nos busca incesantemente para que cada día, a cada instante de nuestra vida, nuestros ojos volteen hacia Él. Y es impresionante el amor del Señor. Y como hemos leído unos cuantos versículos de la palabra, si ven ustedes, hermanos, todos nosotros lo sabemos. Cuando llevaba esa cruz a cuestas, cuando fue herido anteriormente por los que le adoraban, maltratado por los gobernantes, abandonado por los hombres de confianza, los que le rodeaban, y finalmente abandonado por sus discípulos, por sus hombres de confianza, quienes al ver el arresto huían, se dispersaban, se escondían y le negaban. Qué tremendo para que cuando finalmente reconozcas tu error. Y nuestro Señor Jesús, estando ahí ya colgado en esa cruz, en donde únicamente estaban los malhechores, en esa cruz no renegó, no profirió ninguna palabra, sino que estaba, hermanos, cumpliendo la encomienda de su Padre Celestial. ¿Y cuál era esta? La de buscar y salvar lo que se había perdido. Él estaba cumpliendo cabalmente con las instrucciones que le había dado su Padre. Aún ahí, colgado, vituperado, maltratado, escarnecido, aún así, hermanos, estaba amándonos a cada uno de nosotros. Ruega, aún así, estando en esa condición ante su Padre, por aquellos que lo habían agredido, hermanos. Y es que con esta actitud de nuestro Dios, ¿qué espera de cada uno de nosotros? Cuando dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que está diciéndonos con esta acción nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo? Es que nosotros también actuemos de esa forma con nuestro prójimo, hermanos. El amor hacia el prójimo no importa el daño que se nos cause, no importa el odio con que nos tengan a cada uno de nosotros, no importa el dolor que se nos cause, es que nos lo está demostrando nuestro Señor ahí en la cruz. Y por eso la palabra dice, bendecid a los que os persiguen, a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Dice también la palabra en
En primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto. Es que cuando a nosotros, ¿sí?, nos atacan, nosotros nos sentimos atacados, ¿y qué hacemos en primer lugar? Nos defendemos. Pero el Señor, ¿qué es lo que nos está demostrando aquí, hermanos? Mucho tiempo después, Esteban, cuando estaba al borde de la muerte, ¿qué cosa fue lo que dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amad a vuestros enemigos, dice nuestro Señor Jesús. Bendecid a los que les maldicen. Haced bien a los que les aborrecen. Y orad por los que les ultrajan y les persiguen. Y es que nosotros, hermanos, usted y yo, nosotros fuimos llamados con el propósito de heredar bendición a otros. Es por ello que la expresión suprema de nuestro Dios en la primera palabra que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que el Señor les bendiga. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor, si hubiera estado allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo
Yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, si hubiera estado allí, si hubiera estado allí, si hubiera estado allí. Leamos la siguiente porción de la Biblia, ahí donde nos quedamos, para ver la segunda expresión de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. La lectura está en Lucas 23, del 38 al 43. Vamos a leerlo todos en forma unida. Dice la palabra de Dios: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pueden sentarse. Este canto que acabamos de escuchar, si hubiera estado ahí, pues vamos a imaginarnos que estamos ahí y que estamos viendo a Jesús crucificado y a su lado estos dos pecadores, y vamos a reflexionar sobre esta expresión que él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Podríamos imaginarnos lo que sintió este ladrón, este pecador, cuando Jesús le dijo esta expresión, después de la discusión que este pecador tuvo con el otro que estaba en el otro extremo. Podríamos imaginárnoslo, ¿qué sentiría él cuando recibió esas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que le dijo. Y esta respuesta de Jesús está en relación a la súplica del ladrón, lo que él estaba solicitando cuando él se arrepintió, cuando él le reconoció como el verdadero Hijo de Dios, cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué nos enseña o qué nos muestra con esta respuesta de Jesús a este pecador que se arrepintió? Entre otras cosas, nos muestra que Jesús es la respuesta a todos nuestros problemas, por más difíciles que sean. A veces nos encontramos en situaciones que parece ser que no tienen salida, problemas de salud, económicos, de trabajo, etc. Ahí está la respuesta de Jesús. Cuando nos encontramos en estas situaciones, como este ladrón que en el momento mismo de la muerte, cuando ya estaba a punto de morir, se arrepintió de sus pecados. En ese momento, él alcanzó la salvación cuando reconoció a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Eso es lo que nos muestra esta situación que acabamos de leer. Seguramente esta persona fue la primera en alcanzar la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Cristo cumplió ese propósito en aquel momento en la cruz y lo sigue haciendo hoy en día. Hoy estarás conmigo en el paraíso, así le dijo. Cuando un pecador se arrepiente de corazón y cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros, también Jesús le está ofreciendo este paraíso al que hace alusión en la lectura de esta tarde. Esa promesa
sigue vigente hoy en día. Pero aunque Jesús se preocupa hasta el último momento de nuestras vidas por nosotros, y aunque sepamos que siempre va a responder a nuestras súplicas, a nuestras peticiones, no esperemos llegar a ese momento crítico cuando estamos al borde de la muerte para pedirle perdón, para reconocerle como Hijo de Dios. Hagámoslo ahora, cuando aún estamos en tiempo. No juguemos al héroe, como dirían por ahí. Habrá gente que dice por ahí, voy a seguir pecando, al cabo después me arrepiento. A veces no existe esa oportunidad que tuvo este ladrón. También deducimos con esto que hemos leído que Jesús perdona nuestros pecados y que cuando nos arrepentimos verdaderamente, estamos seguros que Él responde a estas súplicas, a esta petición que hacemos delante de Él en estos momentos de angustia. Esta respuesta que Jesucristo le dio a este pecador arrepentido es una expresión de triunfo. Está hecha con seguridad, con autoridad, con esa seguridad que le da a ser hijo de Dios. Esta es una expresión que ofrece salvación. Pues con esta respuesta Jesús le está ofreciendo al ladrón la vida eterna. Con él, por supuesto. Pero así como el ladrón tenemos que pedir, tenemos que suplicar, pero con arrepentimiento sincero y con esperanza. En otras palabras, tenemos que hacerlo con fe, creyendo que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Estas palabras que pronunció el ladrón arrepentido fueron una súplica de fe, pero fueron directas al Señor cuando le dijo, acuérdate de mí. En ese momento Él le reconoció que Él era el Hijo de Dios y se arrepintió de sus pecados. Así nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera, con la misma intensidad y con la misma fe. Imaginándonos esta escena, como el canto que acabamos de escuchar, si hubiera estado ahí, y en relación a lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, ¿qué se necesita para recibir esa misma respuesta del ladrón de parte de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, primero tenemos que reconocerle como Hijo de Dios, reconocerle como Salvador y Señor nuestro, reconocer que Jesucristo tiene la respuesta a todos nuestros problemas, pero hay que pedírselo, hay que solicitárselo, hay que suplicarle. Reconocer también que nunca es demasiado tarde para arrepentirse y buscar esta salvación. El ejemplo está aquí, en este ladrón, que estaba ya a punto de ser sacrificado también, y alcanzó la salvación. También tenemos que reconocer que no importa la condición de nuestros pecados, en Cristo siempre va a haber una esperanza, aun que el pecado sea cual fuere. Reconocer también que Jesús siempre dice la verdad. Él le dijo, de cierto os digo, y con esto afirma que es una verdad. También tenemos que reconocer que Jesús nos perdona y reconocer también que Jesús es la única respuesta a cualquier necesidad que tengamos. Y más importante aún, reconocer la gracia de Jesús, la gracia de Dios para salvación del hombre. Reconocer que somos salvos solamente por gracia. Todo esto que estoy mencionando lo mostró este personaje, este pecador, cuando se arrepiente, cuando se da cuenta de su pecado y cuando reconoce en la persona de Jesús que verdaderamente es el Hijo de Dios. Y aunque casi al final de su vida, en ese mismo instante encontró el perdón y la salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estamos recordando la muerte y la resurrección de Jesús. Hay que reflexionar en ello y, como les decía, no esperarnos hasta los últimos momentos de nuestra vida para reconocer a Jesús como nuestro Salvador y pedirle perdón a tiempo y gozar de ese paraíso que Él nos está ofreciendo. No sea que se nos vaya a acabar el tiempo y quedemos fuera
de esta promesa que Jesús nos ha dado. La semana pasada fuimos a ver una película en la que se llama Dios no está muerto, probablemente algunos de ustedes ya la vieron. Hay una escena donde un personaje también reconoce a Jesús y le acepta como su Salvador en el último instante de su vida. Unos segundos antes de morir, obviamente hubo alguien que le habló para invitarle a que aceptara a Jesús como su Salvador. Ahora mismo, en la mañana, no sé si ustedes escucharon las noticias, hubo un temblor en la Ciudad de México de 7.5 grados, entonces era bastante fuerte. A lo que voy con esto es que a veces no tenemos la oportunidad que tuvo este ladrón. A veces nos toca morir en circunstancias como esta. Y como les decía, no debemos dejar esto para último momento, en el momento que estemos al borde de la muerte. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la segunda expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Recuerde usted, esa promesa es el camino, es la entrada a esa vida nueva, a esa vida eterna con Jesús. Dios les bendiga. Quien por mis culpas murió en la cruz, aunque indigno vivir como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz lo murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan, capítulo 19.
Juan capítulo 19 para leer todos juntos los versículos 25 al 27. Dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Mujer, he ahí tu hijo. He aquí a tu madre. Aún mientras Jesús agoniza, mientras Jesús, su cuerpo dolido, su mente sufriendo, su ser sigue y sigue entregando amor como lo ha hecho y lo sigue haciendo. Sigue pensando en los que estaban ahí, sigue pensando en los demás y sigue pensando en toda la humanidad. Nosotros, ¿qué hacemos? En cualquiera que fuera nuestra situación, ¿estamos pensando en los demás? ¿Estamos amando a los demás? Así debiéramos de hacerlo para poder decir que pensamos en Jesús, para poder decir que amamos a Jesús. Hay en esta tercera palabra dos escenas conmovedoras. La primera, las mujeres que leímos en el versículo 25, estaban ahí corriendo un grande riesgo. Jesús era ante los ojos de Roma un revolucionario. Estaban inquietos, molestos al conocerle, al saber de él. Jesús era un hereje ante los ojos de los religiosos. No podían creer lo que él pensaba y decía. Y más todas las cosas que dijeron del Señor Jesús se fueron sumando y había un odio, había un querer hacer algo negativo contra él. Cualquiera que pensara como Jesús, cualquiera que se acercara a Jesús, cualquiera que estuviera en ese momento al pie de la cruz, como estaba ahí ese discípulo de amor para el Señor, Juan, esa mujer, su madre en la tierra, ahí estaban al pie de la cruz y esas mujeres. Aún estaba esa cultura que minimizaba a la mujer, que le hacía menos y que con todas esas cosas podían perjudicarlas. Podían en ese momento burlarse de ellas, podían arrestarlas y aún cosas peores podían hacer contra ellas. Sin embargo, las mujeres permanecieron ahí. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Por el amor a Jesús. El amor a Jesús, hermanos. Le amaban tanto que no importaba lo que pudiera pasar. Ahí estaba Él. Tenían tanto que agradecer ellas de Él. Ahí estaba Él en el clímax de su hacer, muriendo en la cruz por ellas y por cada uno de nosotros. Por eso ellas estaban dispuestas a estar ahí, sin importar el costo. La pregunta en esta mañana: ¿por qué estás tú hoy aquí en esta mañana? ¿Por amor al Señor Jesús? ¿Por amor sin importar el costo? Que así sea. La segunda escena, la preocupación de Jesús por su madre. Todas las fibras de su ser estaban moviéndose, se estaban cimbrando por amor a los demás.
no pensando en él, sino pensando en los demás. Estaba él ahí conmovido, viendo a su madre, por ese sentimiento de dolor que estaba pasando su madre. Como también lo hace por cada uno de nosotros cuando nos encontramos en dolor, cuando nos encontramos en pena, él también está viéndonos. Por eso, así como se ocupó de su madre, como pudo en ese momento expresar palabras de apoyo a su madre, lo hace también así con cada uno de nosotros. No lo podremos oír, pero estoy seguro que lo podemos sentir. Versículo 26, vio Jesús a su madre. El ver de Dios. Ese ver del Señor siempre está cargado de amor, siempre está cargado de misericordia, un amor profundo, un amor grande, enorme. Y por eso pudo expresar: mujer, he ahí tu hijo, he aquí tu madre. Jesús se ocupa de su familia. Hermanos, nuestra familia es un regalo precioso de Dios. Tu familia, tus padres, papá y mamá, tus hijos, tus hermanos, como Jesús, valóralos. Como Jesús, cuida a tu familia. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos: te amo? Para el Señor no es ridículo. Para el Señor no está fuera de moda. Para el Señor es decirlo todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu familia qué necesitas? ¿Cuántas veces estás dispuesto a ayudarles? ¿Cuántas veces estás dispuesto y dispuesta a estar ahí con tu familia? Versículo 27. Y desde esa hora, es el accionar inmediato, es el no pensarlo dos veces, es el sentir de inmediato esa responsabilidad de amor que dice: y desde esa hora, no cuando tu ser querido ya terminó, no cuando tu ser querido ya murió, no en ese momento, sea cuando tú saques esas palabras de amor que ya son huecas, esas palabras que ya no tienen valor, esas palabras que ya no son significativas. No, hermano, sino desde ahora y todos los días, ama a tu familia. Así lo enseñó en la misma cruz nuestro Señor Jesús. Amén. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá, tu amor fue más allá de todo, te entregaste, y al contemplar se me acaban las palabras.
más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí, tu amor fue más allá, tu amor fue más allá de todo, te entregaste, y al contemplarte se me acaban las palabras, más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Más allá de todo, te entregaste, y al contemplarte se me acaban las palabras, más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable, más allá de todo, te entregaste, y al contemplarte se me acaban las palabras, más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Bien, hermanos, la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La encontramos en el capítulo 27 de Mateo. Mateo capítulo 27. Vamos a leerlos todos, poniéndonos en pie. Mateo 27 del versículo 41 al 47. Dice la palabra del Señor: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz
y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Pueden sentarse, hermano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una palabra de angustia del Señor. Él sabía que estaba en sus últimos momentos aquí en la tierra. Él se sentía pues abandonado por el Señor, lejos de Dios Padre. Se sentía también desesperado en su condición de humano. Y vamos pues a reflexionar sobre estas palabras, sobre esta cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el versículo 41 y 42. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Los escribas y los fariseos y los ancianos, pues, como ya sabemos, no creían en él. Y ellos esperaban, pues, que si era el Hijo de Dios, pues que bajara. Ellos esperaban un milagro muy grande, como por ejemplo que el Señor pues acomodara las constelaciones. Así eran pues de incrédulos los escribas y los fariseos y los ancianos. Esta generación perversa y adúltera, pues espiritualmente hablando, esperaba pues un milagro y le continuaban injuriándolo. Y seguían diciendo, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Más o menos, hermanos, no más o menos, sino desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí es una palabra en hebreo y lama sabactani pues está en arameo. Todo esto se cumplió, hermanos, en cumplimiento con lo que dice el Salmo 22:1, que a la letra dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras pues las advirtió el Señor. Esta cuarta palabra, hermanos, es una palabra de abandono, de angustia, de desesperación. Nuestro Señor Jesucristo se sentía pues lejos de Dios Padre, debido a que la ira de Dios se estaba descargando completamente sobre Él, como sustituto pues de nosotros los pecadores. El Hijo de Dios, sin pecado y sin mancha, por nosotros pues se hizo pecado. Dios el Padre trató a Jesucristo pues como un pecador, y aunque no lo era pues, Dios Padre pues permitió como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeran en Él. Él no se convirtió en pecado aún estando en la cruz, sino que permaneció santo como siempre. Isaías 53, 4 y 5 dice a la letra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
La ira de Dios, pues, se desató sobre él. Fue tratado como si fuera el culpable de todos los pecados cometidos por todos los que habíamos de creer en él. La ira de Dios se desató sobre él, y este fue un requisito justo de la ley de Dios que se cumplió pues a la perfección, para beneficio de aquellos que en su lugar murió para reconciliarse con él. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues el Señor, a pesar de que fuimos pecadores, pues mandó a nuestro Señor Jesucristo pues a morir por cada uno de nosotros. Esa palabra de angustia, pues también en alguna ocasión pues también todos la sentimos cuando nos encontramos pues en dificultades, ya sea en una enfermedad corporal o alguna situación familiar o de trabajo. En ocasiones también nosotros nos encontramos pues abandonados, ¿sí? Y en ocasiones pues también le reclamamos al Señor: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué a mí? Era pues también la palabra del Señor una palabra pues de desesperación. Y en ocasiones pues también nosotros nos sentimos pues abandonados por nuestro Dios y Padre. Y hubo la necesidad pues de que nuestro Señor Jesucristo muriera por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, sin mancha y sin pecado, pues fue crucificado. Dios mismo permitió que Él muriera a causa de nosotros los pecadores que creemos en Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena es mi alma de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida cual puro cristal, Jesús en ella pagó mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. La quinta palabra se encuentra en Juan
capítulo 19, versículos del 28 y 29. Y vamos a leerlo de manera unida. Juan 19, versículos 28 y 29, la quinta palabra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Amén. El agua, como todos nosotros sabemos, es vital para el ser humano. Nuestro cuerpo se compone en gran parte de este líquido tan importante. No podemos sobrevivir por varios días sin una porción de este hidrógeno y oxígeno, como dirían los químicos. Nuestro cuerpo, sabia y perfectamente diseñado por Dios, sabe distinguir cuando necesitamos abastecernos de agua. Es algo que Dios nos ha puesto. Es un mecanismo de defensa. Mediante este mecanismo llamado sed. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra colgado de una cruz ya por varias horas. La última porción de alimento fue la noche anterior, antes de acudir al Getsemaní, donde fue arrestado tras haber sido entregado con un beso por uno de sus más cercanos seguidores. Fue escarnecido por el Sanedrín, quien lo llevó a Pilato. Fue azotado brutalmente por los soldados. Y hace un momento cantábamos que si hubiéramos estado ahí y pensáramos qué hubiéramos hecho al ver a esos soldados azotarlo y al ver a aquellos hombres burlándose de nuestro Señor. Y después de reflexionar un poco, decimos quizá no hubiéramos hecho nada. Pero si reflexionamos un poco más, podemos llegar a la conclusión de que fuimos nosotros mismos quienes brutalmente azotamos a nuestro Señor Jesucristo. Y a veces lo seguimos haciendo con nuestro pecado y con nuestras ofensas continuamente. Le pusieron una corona de espinas y lo golpearon con una vara mientras se burlaban de él. Cargó con la cruz hasta que ya no pudo más. Hasta que se encontraron ahí a Simón de Cirene y este fue obligado a llevar la cruz en su lugar. Al llegar al Gólgota, o el lugar de la calavera, le ofrecieron una mezcla de vinagre con hiel y o mirra. Una fórmula que las mujeres piadosas, según dice la tradición, acostumbraban llevar a los condenados a la cruz como un narcótico que ayudara a sobrellevar el terrible dolor de el castigo más atroz de todos los tiempos. Pero Jesús, al probarlo, no lo quiso beber. Él prefirió llevar por él mismo todo el castigo que tú y yo merecíamos. Sus manos y sus pies fueron atravesados por clavos. La cruz fue levantada. La posición de sus brazos y el peso de su propio cuerpo vuelven casi imposible poder respirar y poder decir alguna palabra. Su cuerpo arde en fiebre. Reacción ante la infección por las heridas, sobre todo las de las manos y los pies. A las 12 del mediodía, el cielo se oscurece. Algunos comentaristas dicen que fue una señal de que el Padre, al ver a su Hijo cargando el pecado del mundo, cargando el pecado, tu pecado y el mío, volteó su rostro. Nuestro Señor Jesucristo, después de sentir el desamparo de su Padre, ante aquella terrible agonía, ante aquel terrible dolor, nuestro Señor Jesucristo, el que desde el principio es con Dios
y es Dios, como lo afirma su palabra. Aquel a quien Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y ante quien toda rodilla se ha de doblar, de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra. Este Dios todopoderoso sintió sed. Y aunque esta pudiera parecer la más trivial de las palabras en la cruz, aún con ella, Cristo viene a completar el plan de Dios para nuestra vida. Viene a completar el plan perfecto de nuestro Señor para cada uno de nosotros. El salmista dijo en el Salmo 22, al cual nuestro Señor también había hecho referencia anteriormente con otras de sus palabras en la cruz. Salmo 22, versículo 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El salmista también en el Salmo 69, versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y mi sed me dieron, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Nuestro Señor Jesucristo, con sus palabras, aún estas, que parecen ser tan triviales, en las que Él expresa una necesidad física, la sed, tan conocida por todos nosotros, aunque quizá no a ese extremo. Aún ahí, nuestro Señor dice y nos dice a cada uno de nosotros: yo soy. Esas palabras pronunciadas por Dios Padre ante Moisés, y le dice: ¿cómo voy a decirles que me llames? ¿Cómo te voy a llamar? Diles que yo soy, te envía. Yo soy el Mesías prometido, nos dice nuestro Señor Jesucristo, y esperado por muchos, quien ha venido a cumplir la promesa de Dios para su pueblo. También nos dice de su naturaleza completamente hombre y completamente Dios. Jesús, como tú y yo, tuvo sed, tuvo hambre. Y lo veíamos el domingo en la predicación de Jorge, que nos compartía acerca de la higuera estéril. Cómo nuestro Señor Jesucristo se acerca ante la higuera esperando recibir un fruto de ella, porque tuvo hambre, dice la Escritura. Nuestro Señor sabe de nuestras necesidades, porque Él también las padeció. Él sabe qué es lo que tú y yo necesitamos día a día, porque Él también lo necesitó. Esta palabra además nos recuerda que Jesús es también consciente de nuestras necesidades espirituales. También nos recuerda su encuentro con la samaritana. Y recordamos ahí en Juan, también en ese mismo libro, cómo Jesús se acerca con la samaritana y le pide de beber agua. Y le dice: si supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él. El que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Dice el Salmo 42, como el siervo busca las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo les decía hace un momento que la sed es un mecanismo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo para que podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de este líquido vital. Pues también ha puesto en nosotros, nuestro Dios, en su inmenso poder y sabiduría, un mecanismo para darnos cuenta de nuestra necesidad espiritual. Que podamos darnos cuenta que necesitamos de Dios. Y si tú, el día de hoy, sientes sed, de esta sed que habla el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti?
acércate a la cruz de Cristo. Hace un momento cantamos, en la cruz, junto a la cruz, encontré un manantial de agua de vida, pura y cristalina. Ven, acércate a la cruz y satisface tu sed. Nuestro Señor nos dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Dios les bendiga. Toda enfermedad tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor. Por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga sano soy, sobre todo tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, fuiste desechado en todo quebranto, experimentado como un cordero al matadero llevado, y con su sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Permaneciendo de pie, tenemos ya abiertas nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Para encontrar aquí la sexta palabra. Juan 19, versículos 30 y 31. Todos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Pueden sentarse, hermanos.
consumado es, sexta palabra. La palabra consumado significa acabado, cumplido, terminado. El Señor ya había terminado, había cumplido esos 3 años que su Padre, nuestro Dios, le había encomendado, que predicara, que sanara, que hiciera todo el trabajo como Hijo de Dios aquí en la tierra. Ahora estaba terminando, pero su situación de estar en la cruz con sus clavos en sus manos y en sus pies, solamente la cabeza prácticamente de su cuerpo quedaba en posición de poderla mover. Por eso se fijan en el versículo 30, después de la palabra consumado es, dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estas palabras me llaman la atención, hermanos, porque ¿en qué momento inclinamos a veces nuestra cabeza nosotros? Viene a mi memoria cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos regañaban, inclinábamos nuestra cabeza para escuchar el regaño. Ahora ya no. Jóvenes en la escuela les regaño yo en la preparatoria y me miran de frente, no inclinan la cabeza porque es un reto que ellos tienen todavía. En esta ocasión el Señor estaba ya cansado, abatido, dolorido, y inclina su cabeza cuando el Espíritu sale de él. Entonces, esta inclinación de cabeza nosotros, hermanos, la seguimos practicando. ¿En qué momento? Cuando hacemos la oración. De hecho, es una frase que yo tengo, que utilizo cuando les pido, vamos a orar, inclinen sus frentes o sus cabezas y cerramos nuestros ojos y hacemos la oración. ¿Y cómo iniciamos generalmente la oración? Dando gracias por las bendiciones, por todo lo que el Señor nos da. Y terminamos generalmente pidiendo perdón por nuestros pecados. En este momento entonces es también un momento, hermanos, para recordar a través de esta reflexión y de este versículo cómo nuestro Señor inclina la cabeza donde ya está entregando el Espíritu. Y el versículo 31, ¿verdad? También es importante porque si lo leemos otra vez dice, entre los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Y así sucedió. En el versículo 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero luego viene algo más importante. A nuestro Señor Jesucristo no le quebraron las piernas. Dice el 33, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y los últimos 2 versículos, el 36 y el 37 de esta porción, ¿verdad?, del capítulo 19, nos vuelve a recalcar la Escritura que todo esto se hizo para que se cumpliese lo que ya había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Fíjense en el versículo 36, por favor, léanlo conmigo, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Por eso no le quebraron al Señor sus piernas. Esto viene en el Salmo 34:20, que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y luego el versículo 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Cuando el soldado lanza, ¿verdad?, aquella lanza, ¿verdad?, fuerte, y le abre el corazón,
que es la llaga de la que el canto anterior se estuvo mencionando. Esa es la parte más dolorosa que ha de haber sentido el Señor cuando es ensartada esa lanza en su cuerpo. Esto también fue anunciado en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice: y derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mi razón a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces ya aquí en Zacarías encontramos también otra razón más en la que se nos anunciaba ya este momento que transcurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la reflexión de mi parte en esta tarde, hermanos, es que si tenemos todos nuestros sentidos, toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, nuestras piernas, para poder caminar al templo, para venir a alabar al Señor, para dar gracias, para llevar su palabra, para predicarla, lo debemos hacer así. Y sería esto un complemento de la enseñanza de esta sexta palabra que hoy les he traído. Que el Señor les bendiga.
Lucas capítulo 23, versículos 44 al 47 nos dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. 6 horas han pasado desde que inició la crucifixión. Dan las 3 de la tarde y las últimas 3 horas han sido de completa oscuridad. Científicamente se ha tratado de explicar la oscuridad dada durante 3 horas de las 12 a las 3 de la tarde de 2 maneras específicas. La primera de ellas diciendo que esto probablemente haya sido un eclipse de sol, es decir, que la luz del sol haya sido opacada porque la luna se atravesó entre el sol y la tierra. La otra explicación científica es que un cúmulo de nubes de tormenta hayan tapado y obscurecido de una forma total la luz del sol. Un cúmulo grueso de nubes hayan cubierto esa luz solar que iluminaba la tierra y la hayan mantenido en esa oscuridad durante 3 horas. No importa cuál haya sido la situación por la cual la oscuridad haya venido sobre la tierra, el modo que Dios haya utilizado para mostrar que la tierra estaba en completa oscuridad es lo de menos. Lo que el Señor quería mostrarnos era la oscuridad en la cual nos encontrábamos como seres humanos. La oscuridad en la cual el pecado había colocado nuestra vida. La oscuridad sobre la cual, la oscuridad que estaba sobre nosotros por causa de la maldad del hombre, entregado precisamente a su miseria por causa del pecado. Y si pudiésemos tomar la idea de que haya sido la luna la que se haya interpuesto entre el sol y la tierra, o que este cúmulo de nubes haya obscurecido totalmente el sol, podríamos también considerar cómo ha sido la separación del ser humano de nuestro Dios por causa del pecado. Precisamente el pecado ha obscurecido totalmente nuestra vida y no podemos acceder a la completa gloria y a la presencia de nuestro Señor por causa de él. Era necesario que el Señor muriera en esa cruz. El versículo 45 nos dice que el sol está oscurecido, pero que a la vez el velo del templo se rasga por la mitad. Sabemos que este velo representaba también esta separación. Dios en el lugar santísimo dentro del templo, donde el ser humano no podía entrar, donde solamente el sumo sacerdote podría presentarse después de haber cumplido con todos los ritos de purificación, podía entrar para poner delante de Dios un sacrificio de expiación solamente una vez cada año. Pero en ese momento, cuando nuestro Señor exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese preciso momento en que nuestro Señor entrega su vida y lo hace pagando en la cruz del Calvario por nuestra culpa y pecado, ese velo de separación, ese símbolo de separación entre nuestro Dios y cada uno de nosotros es roto. Ahora tenemos acceso al Padre. Ahora tenemos acceso a la gloria de nuestro Dios. Ahora Dios
habiéndose acercado a nosotros, porque nosotros no éramos capaces de acercarnos a Él, nos ha abierto a través de Jesucristo una puerta directa a su presencia a través de su gracia para poder contemplar su gloria. Y si bien el cielo estaba oscurecido y el sol estaba totalmente opacado, la gloria de Dios se hace presente y manifiesta en medio de la más terrible oscuridad, la oscuridad del pecado del hombre, para mostrarnos el camino a la salvación. Es este momento cuando nuestro Señor entrega su espíritu. Es decir, su vida como ser humano es terminada sobre la tierra. La encarnación, Dios habiendo dejado todo, la gloria misma en los cielos, habiéndose hecho hombre semejante a uno de nosotros y habiendo seguido en obediencia la ordenanza del Padre hasta la misma muerte, abre esperanza para que cada uno de nosotros podamos tomar estas mismas palabras y tener una plena seguridad. Hace un momento entonábamos con el coro este hermoso himno, nada sé sobre el futuro. Pero una cosa tenemos totalmente segura, tenemos un amigo real, verdadero, un Salvador poderoso, que en el momento más oscuro de nuestra vida, quizás ese último momento y aliento de vida que pueda quedar, va a sostener nuestra mano. Porque Él ha pasado por ahí, porque ha conocido ese camino, porque sabe lo que es estar alejado de la gloria del Padre, porque cargó sobre de sí nuestra culpa. Pero el camino está abierto para ti y para mí, hermano. Ese camino de confianza, de fe y de esperanza. Nuestro Señor le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta es una palabra de confianza plena en el Señor. No hay paz si no proviene de nuestro Señor, de nuestro Dios. La paz perfecta solamente proviene de la presencia, de la gloria, proviene de la gracia entregada a cada uno de nosotros por el Señor. Todo dolor, todo sufrimiento termina de una forma perfecta cuando la vida de cada uno de nosotros es entregada en las manos del Padre. Jesús, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, aquel que fue enviado para cumplir sobre la tierra el propósito y la misión de morir en una cruz, termina esa obra redentora, abriendo un paso libre a la presencia de nuestro Señor. El tiempo tuvo que pasar, el sufrimiento sobre de Él tuvo que llegar, pero ahora está encomendando su espíritu para ser retornado al Padre, quien lo entregó para que viniese a ser como uno de nosotros. Ahora, la apertura para estar delante de aquel que es santo, 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 en donde hay perfecta paz, es para ti y para mí. Esta es la consecuencia, esta es la ganancia, este es el favor, este es el amor de Cristo para con nosotros. Tenemos también que acercarnos a la mirada del centurión, ese soldado romano de pie junto a la cruz, y tomar la mirada de él en cada uno de nosotros, voltear a ver a lo alto de la cruz y declarar con esa fe y esa convicción: aquel que murió en la cruz era un hombre justo.
Pero este soldado es movido precisamente por esta reflexión puesta en su vida, en su corazón, en su mente, a darle, dice la palabra, la gloria a Dios. Tú y yo tenemos motivos para darle la gloria a nuestro Dios. La gloria a Dios se da porque hemos recibido una salvación tan grande, un perdón tan extraordinario, que de ninguna otra forma hubiese podido venir a nuestras vidas. Un perdón que ha quitado esas nubes o que ha movido completamente la oscuridad que nos separaba de nuestro Padre. Y ahora tenemos en nuestras vidas la esperanza, la gracia perfecta, para que aún en el último momento de nuestra vida podamos exclamar con toda confianza: Padre, en tus manos también encomendamos nuestro espíritu. Sabemos que ahí tendremos paz, que ahí hay gozo, que ahí hay alivio. Las palabras de Apocalipsis que nos describen cómo el creyente pasará la eternidad en la presencia del Padre son verdaderamente hermosas. El lugar donde el dolor no existe, donde toda lágrima ha sido secada, ha sido enjugada del rostro, donde no se necesita más la luz del sol, donde Dios lo llena todo y lo ilumina todo. Ahí está nuestra esperanza. Podemos estar seguros y confiados. Podemos estar plenamente convencidos de que en el momento en que tengamos que pasar, como dice el salmista, por el valle de sombra y de muerte, no tendremos que temer mal alguno. El Señor está con nosotros. La seguridad de salvación es una realidad para el creyente en Cristo Jesús. Esta palabra de confianza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una palabra que le da culminación a esta obra de redención. Y hermano, que esta séptima palabra te mueva, como cada una de las otras 6, a darle como el centurión la gloria al Dios trino y uno, porque en Él tenemos salvación. Estemos de pie para orar. Gracias. Y solamente podemos decir: Señor, gracias. No hay más palabras en nuestro ser para poder expresar lo que nuestro corazón llena, lo que en nuestra mente resuena al contemplarte muriendo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cada una de tus palabras, palabras de consuelo, de fortaleza, de amor, de esperanza, aun cuando en esa cruz estás sufriendo, Señor, estás muriendo por nosotros. Cada una de tus palabras trayendo a nosotros como creyentes la verdad de tu evangelio, la gracia del Padre sobre nosotros. Gracias, Señor, porque al morir en la cruz nos has abierto un camino franco, un camino directo a la presencia gloriosa del Padre. Gracias porque has enviado tu Santo Espíritu y porque al recibirle a Él te tenemos a ti, nuestro Señor y Salvador, y tenemos también juntamente contigo al Padre. Gracias porque la esperanza es viva en cada uno de nosotros aquí en la tierra, en el tiempo que nos permitas vivir. Gracias porque podemos hacerlo para tu gloria, no en nuestro mérito, sino por la gracia que has derramado en nosotros, Señor. Gracias porque nos has lavado. Gracias, Señor, por tu sacrificio. A ti sea toda la honra y la gloria, porque siendo justo, tomaste nuestro lugar para morir.
gracias te damos. Gracias, oh Dios. Recibe nuestra gratitud y adoración, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén. Preparémonos, hermanos, en esta hora para adorar a nuestro Señor a través de las ofrendas. Depositémoslas con ese amor y esa gratitud, siendo la representación de nuestra entrega personal delante de Él. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, vas a darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Demos gracias. Te damos gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús, Salvador nuestro, nos has perdonado. Acepta nuestras ofrendas, Señor, que son para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú las bendices y las multiplicas. Y, Señor, le das conocimiento para la administración de ellas a la persona adecuada. En Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Ahora, Señor, te rogamos que nos lleves con tu paz, que nos lleves, Señor, en esa seguridad de que a cada paso de nuestra vida tenemos un llamado especial para servirte, para con gozo caminar delante de ti, para que nuestra vida te honre y te glorifique. Pero sobre todo, Señor, para servirte al caminar sobre esta tierra. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre.
no es como yo, no es como yo, aunque se haya hecho carne, y mi hermano él se llame, no es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne, y mi hermano él se llame, no es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo. No es como yo. Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos en esta tarde. Recordamos y les esperamos el domingo a las 6 de la mañana para nuestro matutino de resurrección. Les recordamos también que después del matutino tenemos un momento de convivencia, un almuerzo como iglesia. Vamos a aportar, a traer barbacoa para almorzar juntos el domingo después de nuestro matutino. Nuestras hermanas de la femenil nos van también a compartir menudo, ya nos dijeron. Entonces estamos todos cordialmente invitados. Nos vemos aquí a las 6 de la mañana. Y si por algún motivo no podemos estar a las 6, pues no nos olvidemos que a las 10, no a las 10:30, sino por este domingo a las 10 de la mañana damos inicio a nuestro culto también de resurrección. Culto en el que el Señor nos da la bendición de poder tener 7 bautizos, 14 miembros en plena comunión nuevos como iglesia y 2 diáconos que van a ser ordenados. El Señor les bendiga en esta hora. Vayamos con la paz del Señor en nuestras vidas.